Muy buenos días, amados hermanos, es un gusto saludarles, bienvenidos. Una vez más nos encontramos en este canal de la plataforma de YouTube. Reciban ustedes, amados hermanos, iglesia de Yecapixtla, Morelos y San Pedro Tlamimilulpan, un fuerte abrazo y un cordial saludo del pastorado de esta iglesia, la Divina Trinidad, aquí en la Ciudad de México. Hoy, hermanos, es domingo 26 de abril, y daremos una vez más inicio a nuestro estudio de escuela dominical. Le invito pues para que tenga a la mano las Sagradas Escrituras y su libreta de notas para que pueda usted tomar los apuntes que le sean necesarios. Mientras tanto, hagamos un breve repaso de acontecimientos sucedidos allá en los tiempos de los apóstoles para entrar en contexto con la lección que el día de hoy nos atañe para estudio. Les recuerdo que en los días de los apóstoles hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Samaria y de Judea, pero no así los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén, Hechos 8 del 1 al 4, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los perseguidores de la iglesia eran los mismos judíos religiosos de aquella época. Saulo fue uno de ellos. Repetía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él pidió cartas al sumo sacerdote para entrar en las sinagogas y arrestar a los hermanos. Él arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9, del 1 al 2. Después de la muerte de Esteban, el Espíritu Santo fortaleció a los apóstoles, a Felipe y a Pedro, y los envió a predicar por todas las ciudades de Judea y Samaria. Y como vimos en lecciones anteriores, Felipe llevó al etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, a las aguas del bautismo, y a Pedro a casa de Cornelio, soldado romano, donde el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo, iniciando así el plan de salvación del Señor y de predicar el Evangelio a los gentiles por toda la tierra. Ahora, en esta lección, veremos a otra persona, a Bernabé, a quien el Espíritu Santo lo usó para evangelizar en Antioquía. Le invito, pues, para que abramos juntos las Sagradas Escrituras y leamos el Evangelio de los Hechos, en el capítulo número 11, versículos del 19 al 24. Y la palabra de Dios dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Palabra de Dios. Oremos, hermano. Incline su rostro y oremos a Dios. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy, Señor, delante de su presencia inclinamos nuestro rostro, porque es nuestra voluntad y nuestra condición de hijos inclinarnos delante de su presencia y clamar a usted. Le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo sea con nosotros el día de hoy en esta lección. Hónrenos con su presencia y ayúdenos, Señor, a discernir su palabra, que toda sabiduría
que en todo entendimiento venga de lo alto y nos llene de su presencia. Honre los hogares de mis hermanos, visitándoles, Señor, haciéndoles sentir su presencia y sus caricias, para que todos hoy seamos instruidos en su palabra. Oh Señor, que así sea, Padre Santo. Se lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No sea yo hablando con mis labios carnales, Señor, sino sea usted a través de su Espíritu Santo, dirigiendo, ministrando a su pueblo, a través de su santa y bendita palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, hermano, le invito para que juntos analicemos nuestro estudio con la siguiente presentación. Veamos esta diapositiva. Como puede observar en el mapa, Fenicia se encuentra al norte de Palestina, o sea, la nación de Israel. Y como pueden observar, abarcaba la mayor parte del litoral de la actual Siria. En el Nuevo Testamento se mencionan dos ciudades con el nombre de Antioquía. Para diferenciarlas, a una se le denominaba Antioquía de Pisidia y a la otra Antioquía de Siria. Es a la Antioquía de Siria a donde se dirigieron los cristianos esparcidos por causa de la persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y Chipre es una isla del Mediterráneo, ubicada frente a las costas de Cilicia. Les recuerdo que en el año 1600 a.C. inició la influencia de la cultura griega en Antioquía, Fenicia y Chipre, y en el año 58 a.C. la isla fue tomada por Roma. Pues bien, hasta aquí, hermanos, hasta ahí llegaron varones cristianos piadosos que también anunciaron a los griegos el Evangelio del Señor Jesucristo, y muchos se convirtieron al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y pidieron a Bernabé que fuese a Antioquía para ver qué estaba sucediendo. Pero Bernabé, al llegar y ver la gracia de Dios, se regocijó, se alegró y recibió a los griegos como hermanos en Cristo y exhortó a todos, a judíos y a griegos, a que permanecieran fieles al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y dice la Escritura que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Recuerden ustedes, hermanos, que para entonces Saulo o el apóstol Pablo ya había sido convertido. Él ya había predicado en Damasco y en Jerusalén. Tuvo su encuentro con Bernabé, quien lo presentó a los hermanos. Y Pablo disputaba con los griegos, los reprendía, y ellos procuraban matar a Pablo, Hechos 9, del 26 al 30. Entonces, cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron escondido hasta Cesarea, y de ahí lo enviaron a Tarso, donde permaneció alejado por causa de las amenazas y predicaba allá el Evangelio. Y dice la Escritura que después de todas estas cosas, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En cuanto a Bernabé, hermanos, bueno, pues en realidad su verdadero nombre era José, y era un judío levita natural de Chipre, y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, Hechos 4:36. Le pusieron ese nombre porque él animaba o alentaba a otros. Y aquí lo vemos, animando o alentando a Pablo a trabajar con él en la dirección de la obra, dándole la oportunidad de enseñar y ganar almas para el Señor. Ahora le invito, hermano, para que en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, leamos juntos los 3 primeros versículos. La palabra del Señor dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca
y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, hermanos, vemos que a la iglesia de Antioquía dijo el Espíritu Santo que se apartase a Bernabé y a Saulo para la obra a la que se les había llamado. ¿Cuál era esa obra? Pues la de llevar el Evangelio a los gentiles. Pero en las líneas escritas por la Biblia vemos que el Espíritu Santo nombra en primer lugar a Bernabé y posteriormente a Saulo, Hechos 13:2, para el trabajo de la obra, como si esta cita dejara ver que Bernabé encabeza el trabajo de la obra. Pero en el versículo 9 del mismo capítulo, vemos que Bernabé en realidad le cede la autoridad a Pablo para reprender a Elimas, el mago, que se les resistía a la fe, lo que quiere decir que Bernabé siempre animó o alentó a Pablo para que con toda autoridad cumpliera con su llamado o ministerio. Es decir, Bernabé nunca se vanaglorió ni adoptó una posición que no le pertenecía. Él fue humilde y nunca guardó para sí el primer puesto. Ahora veremos otra ocasión en que Bernabé animó a otro. Leamos Hechos 13:5. En Hechos 13:5 la palabra de Dios dice así: Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Escuche, en el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé tenía como ayudante a Juan. Pero cuando arribaron a Perge en Panfilia, Juan se apartó de ellos y se regresó a Jerusalén. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero se separó de ellos, eso es lo cierto. Pero de cierto les digo que este Juan tenía por sobrenombre Marcos, Hechos 15:37. Cuando Pablo y Bernabé planificaron el segundo viaje misionero, no pudieron ponerse de acuerdo, porque Bernabé quería que les acompañase Juan Marcos en este segundo viaje. Pero a Pablo no le parecía bien, y hubo un gran desacuerdo entre ellos, Hechos 15:39. Al parecer, Pablo tenía razón. Necesitaba un ayudante responsable en el que pudiera confiar. Juan Marcos se había demostrado inseguro y vacilante. Parece extraño que Bernabé insista en llevar a Juan Marcos, pero estoy seguro que así como en Antioquía él le dio la oportunidad a Pablo de adquirir experiencia, así también quería que a Juan Marcos se le diera esa oportunidad. Juan Marcos tuvo su oportunidad en el primer viaje misionero y fracasó. Ahora Bernabé quiere darle una segunda oportunidad. El hecho es de que Bernabé tuvo que escoger entre Pablo y Juan Marcos como compañero para continuar con estos viajes misioneros. Yo estoy seguro, amados hermanos, que el Espíritu Santo le hizo sentir a Bernabé que ya era hora de separarse de Pablo y le dejara continuar con su ministerio. Dejarlo bajo la dirección del Espíritu Santo para que él pudiera cumplir su ministerio. Porque Pablo ya había crecido espiritualmente, ya había madurado en los asuntos del Señor. ¿Y qué hizo Bernabé? Dice la Escritura que buscó a Juan Marcos y navegó con él a Chipre. Hechos 15:39. Y Pablo tomó a Silas y zarpó con él a Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bernabé mostró mucha paciencia a Juan Marcos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sacrificio le costó a Bernabé el insistir en darle otra oportunidad a Juan Marcos? ¿Valió la pena este sacrificio de Bernabé? Veamos. Ahora le voy a invitar para que leamos el primer libro del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 13. En primera de Pedro, capítulo número 5, versículo 13, la palabra de Dios dice así: La iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ahí vemos a Pedro y Marcos trabajando juntos para la obra. Juan Marcos era hijo de Pedro solo en el sentido espiritual, porque era su ayudante joven en la obra. Ahora pasemos a 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo 11. Y ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, 11, la palabra de Dios dice así. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a tomar a Juan Marcos para traerlo a él, porque le es útil para el ministerio. Pablo también escribió en Colosenses 4, 10, 11, que Juan Marcos se encontraba trabajando con él en el ministerio. Veamos lo que dice, pues, Colosenses 4:10. La palabra de Dios dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué cambio más grande hizo Dios en la vida de Pablo? Primero lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, insistiendo en no llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, porque según él es irresponsable. Pero ahora lo vemos llamándolo a través de Timoteo para trabajar con él, porque le es útil en el ministerio. Por supuesto, fue el Señor quien transformó la vida de Juan Marcos, dándole dirección y madurez espiritual, a tal punto que, según escritos antiguos, junto con el apóstol Pedro, escribió el Evangelio que lleva su nombre. Gloria a Dios. Hermano, hoy quiero pedirte que te quedes con este maravilloso ejemplo de Bernabé. Un Bernabé que siempre estaba ahí para animar, para levantar, para consolar, cuando quizá otros estaban en el desánimo. Siempre hace falta un Bernabé en las iglesias, para animar, para orientar a hermanos quizá recién convertidos. Siempre hace falta un Bernabé en las iglesias para apoyar, para orientar a líderes que necesitan ser apoyados, guiados por un Bernabé que los conduzca a la madurez espiritual para que ellos puedan hacer cumplir su ministerio. O tal vez hace falta un Bernabé para levantar con paciencia a esos hermanos que han caído de la gracia de Dios y animarlos a continuar en el camino que Dios les ha trazado. Te invito para que inclines tu rostro y oremos a Dios. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre amado, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas a través de tu palabra, de tu siervo llamado Bernabé. Hoy queremos ser como ese Bernabé, Padre Santo. Un Bernabé de ejemplo, de compromiso, de humildad y de amor, Señor, que tanta falta hace en tu iglesia. Fue el amor de Bernabé, Señor, el que condujo a animar a Pablo a continuar en su ministerio. Un hombre humilde, un hombre que reconoce el llamado de otros y que ayuda a otros a continuar en su camino. No importa si tenemos que volvernos, Señor, únicamente apoyo del otro. Al conocer a este hombre en la palabra, los cristianos deberíamos de hacer bien en continuar con su ejemplo de humildad, de amor, de paciencia. Ayúdenos, Padre, por favor. Ayúdenos a renovar nuestras mentes, a no ser egoístas en nuestros propios pensamientos,
Ayúdenos a volvernos a usted, Señor, en humildad y en amor, para agradarle solamente a usted y no a los hombres. No a nosotros mismos, Señor, sino a ti, Padre Santo, que eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Gracias, Padre, por inclinar su oído y escuchar nuestra oración. Le agradecemos porque el día de hoy has estado con nosotros y tu presencia se ha manifestado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, honra y gloria. A su nombre santo y eterno le alabamos por siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El Señor te bendice, hermano. Que el Señor te guarde siempre